ingeniera biotecnóloga. Su segunda especialidad, bueno, es que mi internet está. Su segunda especialidad es en ingeniería y gestión ambiental. Es maestra en medio ambiente y sistemas integrados de gestión. Está cursando la maestría en ciencias con mención en biología de salud. Es docente de la Universidad Católica de Santa María y pertenece al Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad Nacional de San Agustín. Y es mentora del bioemprendimiento INICA y Equipo. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes con todos. El día de hoy, bueno, vamos a conversar un poco sobre nuestros alimentos, lo que consumimos día a día. Hace algunos días, de hecho algunas semanas, estuve viendo una película, un documental que les quiero recomendar para que ustedes estén seguros de lo que están consumiendo. Actualmente, como ya lo dijo Jessica, vengo haciendo un trabajo de investigación en lo que es en el Laboratorio de Microbiología Molecular en la Universidad de San Agustín, aquí en Arequipa, Perú. Y pues uno de nuestros proyectos principales también viene a ser el desarrollo de la identificación de qué es lo que estamos consumiendo. Listo. Como docente también, a lo largo de estos años en la universidad, me he dado con la sorpresa, al menos con mis alumnos de primer año, de que siempre se les hace un poco complicado los términos relacionados con la ciencia. Entonces, el día de hoy, la idea es tener un poco de esa base científica, pero de manera un poco más asimilable. Entonces, para tener un índice de la ponencia que vamos a tener el día de hoy, vamos a empezar por identificar la problemática. No sé si se acuerdan que hace algunos meses salieron aquí en Perú algunas noticias sobre algunos alimentos en específico y su contaminación tanto con metales pesados como también con algunos microorganismos y la generación de enfermedades que estos a lo largo del tiempo podrían generar o también el impacto directo sobre la salud. Vamos a hablar también algo de los microorganismos que ya de repente conocemos, principios básicos, para después ubicarnos en la parte de los microorganismos directamente que podríamos encontrar en los alimentos, tanto en carnes como en verduras. Sobre todo verduras de tallo corto, que por problemas de salubridad en toda América del Sur con el agua, podríamos decir que está altamente contaminada. ¿Listo? No solamente con microorganismos, sino también con algunos otros minerales. El enfoque también nos va a permitir poder determinar que muchas veces estos alimentos que nosotros consumimos, los microorganismos que se encuentran inmersos, generan un tipo de resistencia antimicrobiana. Que me parece que en la mañana ya tuvimos una ponencia de esto, entonces vamos a revisarlo y acercarlo un poco más a la parte de los microorganismos en la parte alimenticia. Y finalmente algunas recomendaciones, justo comentándoles sobre la película que estuve viendo hace algunas semanas. Pues bien, comencemos. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos ido de repente a hacer la compra de algunas verduras o de algún tipo de carnes para nuestra semana? Y hemos visto que están procesando, cortando, o muchas veces ya las hemos comprado y las hemos tenido mal almacenadas, como podemos ver en esta imagen. Más aún, ¿sabemos cómo regamos, cómo riegan, mejor dicho, nuestras verduras? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Con qué calidad de agua lo hacen? ¿Es totalmente salubre para nosotros? Son cosas que deberíamos ponernos a pensar cada vez que consumimos algún alimento. Además de ello, muchos de nosotros nos encantan las parrilladas o de repente las carnes con términos de cocción, ¿sí? Siendo un grave problema también para nuestra salud. Entonces, yo tengo que informarles que existen varios tipos de microorganismos. Como su nombre mismo lo dice, microorganismos significan organismos que son muy pequeños. Estos organismos muy pequeños en realidad necesitan un equipo que se llama el microscopio. Y si los dividimos de acuerdo a lo que estamos hablando el día de hoy, podríamos dividirlos en dos clases, en los benéficos y en los patogénicos. Si hablamos de los benéficos, pues son todos aquellos que nos ayudan a delimitar o nos ayudan, podríamos decirlo,
a digerir los compuestos o lo que consumimos. Entonces, un ejemplo muy clásico donde se usa Lactobacillus, por ejemplo, en la microimagen ustedes pueden observar en una imagen electrónica, viene a ser este Lactobacillus en yogur, ¿sí? Los microorganismos no solamente se encuentran de esta forma, también los podemos encontrar en cervezas, los tipos de levadura o en la ejecución de panes o también en algunas otras fórmulas farmacéuticas. Pero donde nos vamos a centrar un poquito más, tal vez el día de hoy, van a ser en estos que son los patogénicos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado que la carne de pollo no debería ser lavada, ¿sí? Y es un concepto totalmente cierto, porque generalmente esta carne viene contaminada con Campylobacter. Esta imagen que ustedes pueden observar, también esta microfotografía, podemos observar las características de este Campylobacter que tiene una forma un poco rizoide y nos da la idea de que este microorganismo se encuentra dentro de la carne que obviamente no lo podemos observar. Entonces, cuando nosotros lavamos las pechugas o de repente alguna parte del pollo, lo que puede ocurrir es de que todo lo que tengas a tu alrededor se va a contaminar. Y al contaminarse y quedar el microorganismo expuesto, lo que va a pasar es de que puede venir otra persona y puede contaminarse con el mismo. Entonces, ya teniendo claro que existen dos tipos de microorganismos, tanto los benéficos como los patogénicos, vamos a acordarnos algo muy sencillo. Una de las principales técnicas dentro del laboratorio, ¿sí? Porque a todos nosotros que somos científicos nos gusta mucho la parte experimental, vamos a ver que una de sus tinciones esenciales viene a ser la tinción de Gram para poder determinar si es que vienen a ser microorganismos gram positivos o microorganismos gram negativos. Entonces, para yo poder entender esta parte, yo tengo que saber que dentro de la composición de mi membrana, de mi microorganismo, existe una pared de peptidoglicano, que dependiendo de ser una gram positiva, pues su capa, o como yo le digo, su colchón, es grueso. Y esta característica me va a permitir a mí poder tener el entendimiento necesario para entender lo que es la tinción de Gram. Del otro lado, yo les he mencionado que existen las otras bacterias que vienen a ser las Gram negativas. Estas Gram negativas, como yo puedo observar también en mi gráfico, tienden a tener un peptidoglicano bastante delgado. Entonces, esta es otra característica que también es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente hay otras partes estructurales fuera de ellas, pero la más resaltante y la que nosotros aplicamos en la tinción de Gram viene a ser esta del peptidoglicano. Entonces, cuando nosotros vamos al laboratorio, generalmente tenemos microscopios ópticos y nosotros tenemos una muestra, supongamos, de carne. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Fraccionamos esa muestra, hacemos un hisopado para extraer los microorganismos que se encuentran en la superficie con un caldo de medio, las colocamos en una placa, ahorita les voy a mostrar al final un poquito de eso, y una vez que crecen, ¿sí? Porque se alimentan de esta placa en la cual tienen los nutrientes necesarios para su desarrollo, así como el alimento que ustedes tienen que comer para poder mantenerse a lo largo de su día, crecen y extraemos una pequeña muestra. Y esta pequeña muestra la vamos a observar porque necesito ver las características de este microorganismo que yo he aislado. Entonces, yo aquí utilizo una batería de colorantes, ¿sí? Donde uno de ellos viene a ser cristal violeta, otro Lugol, alcohol acetona y safranina, componentes netamente químicos. De acuerdo a ello, la tinción se va a ir dando. Entonces, el primer componente que yo agrego viene a ser este cristal violeta. Al agregar yo el cristal violeta, ambos microorganismos, tanto los gram negativos como los gram positivos, tienden a teñirse. ¿Listo? Luego agrego Lugol para fijar el colorante anterior porque actúa como una acción mordiente.
¿sí? O sea, es un fijador para que se entienda de esta forma, para que quede el colorante. Y de ahí lo que va a ocurrir es que voy a agregar alcohol acetona, que viene a ser como una acción de lavado o un decolorante. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como este colchón que hemos dicho que viene a ser del péptido glicano de las gram positivas es grueso, el colorante va a quedar retenido o va a estar muy difícilmente va a poderse extraer o salir. Mientras que si yo observo la estructura de estos gran negativos, al ser muy delgada, el alcohol acetona prácticamente lo que va a hacer es lavarlo y sacarlo. Y para yo poder ver estas gran negativas, pues necesito un colorante de contraste. Y ese colorante de contraste se llama safranina. Por eso cuando yo voy a mi microscopio, lo que yo voy a observar, si yo tengo un microorganismo, mejor dicho, una bacteria gran positiva, pues voy a verla de color morado por la acción del cristal violeta. Pero en este caso, si es que yo estoy ante una gran negativa, la miraré de color rosa por la acción de la safranina. Pues bien, una vez que yo ya observo, en realidad no es un método de identificación, pero me da una idea de la estructura que yo voy a tener de mi microorganismo. Recordemos que estos pueden ser cocos, o sea, tener una forma redondita, o pueden ser bacilos, como los que estamos viendo aquí en la imagen. En este slide o en esta diapositiva vemos algunos de los ejemplos de estas bacterias benéficas que me pueden ayudar. Yo sé que tienen nombres bastante raros, pero la mayoría de ellas se llaman o tienen el nombre de lactobacillus. Estas son las que más se encuentran como microorganismos mejoradores de nuestra flora intestinal. Y las bacterias que nosotros pues nos preocupamos más y aún más cuando hablamos de alimentos, vienen a ser, ¿sí? Clostridium tetani, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, ¿sí? Entre otros. Esto es una idea para que ustedes un poco se localicen que no solamente todos los microorganismos son malos, sino que hay microorganismos buenos. Sin embargo, generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra microorganismos o bacterias, lo entendemos solamente como que puedan producir alguna enfermedad. Entonces, ahí les he puesto algunos ejemplos donde pueden encontrarse, ¿sí? Y cuáles son de importancia. Ahora, vayamos a nuestro tema. Nosotros estamos hablando sobre los alimentos. Principalmente el año pasado, en el 2023, hubo una noticia acerca de los meses de noviembre, en que se han encontrado verduras, carnes y algunos alimentos degerminados contaminados en la ciudad de Arequipa como en la ciudad de Lima con un microorganismo que se denomina E. coli. ¿Listo? Su nombre completo, si hablamos de nombres y apellidos, como hemos visto aquí anteriormente, cada uno tiene un nombre, en este caso sería Clostridium, y como que su apellido, Tetano. Igual ocurre en ese E. coli. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos su vía o su ciclo de contaminación que pueda tener una verdura, voy a poner primero el caso, puede venir de diversos agentes externos. ¿Listo? Puede ser por medio de las heces humanas, por el agua básicamente que pueda encontrarse contaminada y como estas verduras son regadas por agua y muchas veces el agua no tiene una calidad adecuada, pues tienden a contaminarse con estos microorganismos. Recordemos que el microorganismo lo que necesita para vivir básicamente es fuente de carbono y fuente de nitrógeno como requerimientos mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito un componente carbonatado y un componente nitrogenado. ¿Listo? En facilito. Necesito alimento para que ellos crezcan. Entonces, ellos encuentran en la parte de las verduras los componentes necesarios para poder desarrollarse. Ahora, esa agua pues vienen nuevamente, digo, son de heces, voy a poner el caso. Y al tener las heces también tiene materia orgánica, entonces viene aún más cargada de estos componentes.
¿Listo? Entonces encuentra en las verduras un medio específico para su crecimiento. Pero en realidad, este tipo de componentes que son las heces no es el único. También pueden ser de los residuos domiciliarios si no tenemos una buena segregación de los mismos, desde el agua propiamente dicha, o puede ser que también se transporte por suelo. Y si hablamos de suelo, también tendríamos que tener en consideración qué plantas cerca de los cultivos hay, ¿sí? Y qué animales puedan estar cerca que puedan generar indirectamente esta contaminación. Entonces, nosotros dentro de lo que hemos tipificado, hemos encontrado géneros como Clostridium, Bacillus, Listeria, ¿sí? Principalmente en lo que son lechugas, como la lechuga scarola, que son muy conocidas aquí en Perú. Pero también hemos encontrado algunos otros componentes como Salmonella, Shigella, Escherichia coli patogénica y Campylobacter en cultivos o en muestras de tomate y también de rocoto de huertas. Entonces, esta información que nos da, y solamente lo hemos hecho aquí en la ciudad de Arequipa, pues nos da que pensar porque no hemos ido, y si nosotros evaluamos bien, tendríamos que ir al punto de inicio, o sea, ¿dónde se produce este alimento? Nosotros hemos tomado las muestras a partir de mercados. Entonces puede ser que a lo largo de la cadena productiva, o sea, en otras palabras, a lo largo del llevado desde el campo hasta los mercados, puede haber un tipo de contaminación intermedia. Y obviamente, desde el mercado hasta tu casa, también. Otro tipo de contaminación también vienen a ser las carnes. Es importante tener en consideración algunas especies que hemos encontrado dentro de las carnes de res, cerdo, cordero, cabra, ¿sí? Vienen a ser Salmonella, E. coli, Yersinia. ¿Listo? Y para el caso del pollo y el pavo, que el pollo es un alimento que la mayoría de los peruanos consumimos, ¿sí? Está muy cercano a lo que es Salmonella y aún más lo que es Campylobacter. En algunos casos, un 10% se encontró Clostridium perfringens. Muchos de ellos no solamente tienen una estructura, como ya las conocemos, sino que tienen otro medio estructural, como la cápsula, para sobrevivir a altas temperaturas. Entonces, aquí la recomendación va a poder cocer efectivamente cada una de estas carnes antes de ser consumidas y evitar la contaminación que nosotros podamos tener con estos microorganismos. ¿Listo? Porque muchos de ellos generan problemas enteropatogénicos. Desde otro punto de vista, también hemos podido dosar en lo que son huevos. Recordemos que está muy ligado a lo que es la salmonelosis, la salmonela, ¿sí? Y en pescados y en mariscos hemos encontrado en menor cantidad, pero hemos visto que se encuentra el género Vibrio. Actualmente todavía seguimos trabajando en laboratorio un poco de la identificación y la tipificación. No lo he nombrado en su totalidad porque todavía estamos haciendo el diagnóstico, pero la idea de este trabajo viene a dar una alerta sobre lo que nosotros estamos consumiendo y que muy posiblemente en mayor parte del mundo también hay problemas de salubridad alimentaria. Ahora, aunado a eso, cuando nosotros identificamos los microorganismos, también tenemos que ligarlo con lo que es el tema de resistencias antimicrobianas. Hemos determinado de que muchos de ellos crean resistencia. Entonces, de repente, en la sesión de la mañana, ustedes han podido entrar y han hablado un poquito de esto, ¿no? De lo que es resistencia antimicrobiana. Antes, hace aproximadamente 20 años, todos los microorganismos, o mejor dicho, todos los antibióticos generaban una resistencia, o sea, podrían inhibir al microorganismo que lo esté afectando. Esto es hace 20 años. Hoy en día, la mayoría de los mismos medicamentos ya no generan la misma resistencia. De hecho, algunos de ellos ya crecen
muy al lado del antibiótico. Por eso esta figura que les coloco aquí, donde el microorganismo, pues graciosamente, está peleando con el fármaco que la persona ha consumido, ¿no? Y muchas veces, pues el antibiótico no ejerce la reacción efectiva sobre el microorganismo. Entonces existen diversos mecanismos de resistencia antimicrobiana. Algunos de ellos son procesos de mutación, y si nosotros hablamos de mutación, vamos a ver que hay bacterias que puedan ser susceptibles, ¿sí? Yo tengo una bacteria resistente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de un proceso de replicación celular, pues van a generar un desarrollo de una mutación y van a convertirse, perdón, estas dos también en resistentes. Y también otro término que es importante, que viene a ser la transferencia horizontal de genes, ¿sí? Que básicamente es el material genético de resistencia al antibiótico se transfiere a otra célula bacteriana y pues vuelve a tener, o mejor dicho, continúa con este tipo de resistencia. Este tipo de resistencia, como ustedes ya saben, si nos vamos desde la parte de cuidado animal, pues muchos de los animales, ¿qué es lo que pasa? También se les inyectan los fármacos. Entonces, si estos fármacos no están debidamente dosificados, ¿sí? También puede generar el cuerpo del animal una resistencia. Y cuando nosotros lo consumimos, se están haciendo actualmente bastantes estudios donde se determina que también puede haber un traspaso de esa resistencia a partir de los alimentos que nosotros hemos consumido. Además que obviamente muchas veces yo he visto el caso de que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, también consumimos cualquier antibiótico o muchas veces vamos a las farmacias y hacemos el consumo indebido de los fármacos, creando así o generando nosotros mismos esa resistencia antimicrobiana, que cuando son procesos mucho más graves, pues lo que ocurre es de que ya los antibióticos no hacen efecto tal como ustedes pueden observar en la imagen. Entonces, uno de los trabajos donde hemos encontrado mayor preponderancia viene a ser de que tanto en muestras de vegetales o verduras de tallo corto como en carnes, hemos visto que se encuentra un microorganismo que viene a ser la Escherichia coli enteropatogénica, ¿no? Y hemos dosado algunos genes. Aquí un poco del ciclo de vida, de cómo es este proceso de el uso de antimicrobianos tanto en humanos, ¿sí? Como en animales y cómo puede hacer su acción directa o inversa y que generalmente esto puede contaminar hasta el medio ambiente y por ende recontaminarnos a nosotros mismos. Dentro de los genes de resistencia que más se han tipificado se encuentran los beta-lactámicos. Alguna vez han debido consumir, muy probablemente, tetraciclinas o algún compuesto que el personal de salud les haya recetado. Entonces, para nosotros es alarmante porque cada vez que nosotros evidenciamos esos genes de resistencia, vemos que en cuanto a a los fármacos que se encuentran, pues los que tienen mayor preponderancia siempre tienden a ser estos beta-lactámicos. Y la pregunta sería, de acá 10 años, ¿con qué nos vamos a tratar? Porque si ya estamos haciendo resistencia a muchos más fármacos, pues va a ser muy poco probable si la ciencia no empieza a sintetizar otros nuevos. Aquí un poco para que se entienda en esta imagen cómo es esto de los genes de resistencia y cómo pueden ser traspasados a nuevas especies bacterianas. ¿Listo? Acá también podemos observar un poco de la estructura. Obviamente no todos los microorganismos son así, que puedan tener de repente lo que es varios flagelos, pero sí el que estamos queriendo tipificar. Entonces, ¿cómo hemos hecho desde la parte experimental? Nosotros hemos obtenido las muestras de 3 mercados de la ciudad de Arequipa. Hemos hecho un medio en caldo
El medio, acuérdense que viene a ser, si lo damos una comparativa con lo que nosotros consumimos, podríamos decir que es como un suplemento, o sea, un ensure, donde van a estar los componentes necesarios para poder hacer crecer nuestro microorganismo. En este medio de transporte solo le da las condiciones necesarias mínimas y de ahí lo pasamos a una plaquita donde tiene un medio de cultivo ya mucho más específico, con mayor cantidad de nutrientes para que estos se puedan desarrollar a su totalidad. Una vez que ya crecieron, pues yo tengo muchas formas de tipificarlo. Una de las formas más económicas y que se hace muchos años viene a ser la tipificación bioquímica, que en base a diferentes reacciones bioquímicas se puede determinar el microorganismo. El detalle, el punto un poco en contra de esta metodología, viene a ser de que no es tan efectiva para el reconocimiento, no llega al 100% de la caracterización del microorganismo. Entonces tiene sus pros porque es económicamente viable, pero sus contra es su baja especificidad. Otra forma que también nosotros tenemos para poder hacer la identificación del microorganismo es mediante los paneles de microscan. Estos paneles de microscan, tú diluyes tu colonia en un medio líquido y básicamente lo que vas a hacer es colocar microlitros en cada uno de estos pocillos y en el panel tienes tanto para la identificación de tus antibióticos como también para la identificación bioquímica y enzimática. Entonces, ese panel de 100 pruebas se lleva un screening y te bota en su base de datos que ya tiene almacenado, te bota qué microorganismo es. ¿Listo? Es un poquito más largo. Otro método que nosotros tenemos en el laboratorio es el método de Malditov, que básicamente es un análisis químico que identifica un poco más rápido y sencillo el microorganismo que tú deseas, que tú sospechas, porque también tiene una base de datos. Este te genera algunos picos y mediante los picos se hace la identificación. Sin embargo, si vemos desde la parte genética propiamente dicha, también podemos hacer nosotros lo que es la extracción de nuestro material genético. ¿Listo? Entonces, mediante un proceso de extracción por algunos kits que ya se comercializan, yo lo que puedo hacer es extraer el ADN y una vez que ya lo extraje el ADN, pues puedo identificar por secuenciación qué microorganismo es. Para nuestro caso, en el proceso de ver genes de resistencia, hicimos una amplificación. Esa amplificación se lleva a cabo por un proceso que se llama PCR, ¿sí? O acción de cadena de la polimerasa. Y evaluamos después los fragmentos, evaluamos el gen y finalmente vimos las resistencias en una placa donde los volvemos a hacer crecer a estos microorganismos y evaluamos básicamente a qué antibióticos vienen a tener esa resistencia. ¿Sí? Entonces ya un poco para culminar, porque esta charla yo la quería hacer más para que tomen conciencia de qué es lo que están consumiendo, para que vayan de repente con sus familiares, les adviertan, ¿sí? Y comentarles que les aconsejo que de repente hoy día que es sábado se tomen un tiempo en la noche y miren este documental que se encuentra en Netflix, el cual es Intoxicación, la cruda verdad de nuestra comida. Y una de las preguntas que hace y que yo me quedé muy sorprendida es, ¿contamos con una cadena alimentaria segura? ¿Sí? No los quiero mucho spoilear sobre la película, pero en Estados Unidos, pues dejan entrever que no. Entonces, si nosotros nos ponemos como referencia en Estados Unidos, que tienen muchas normativas de seguridad, entre comillas, para la ejecución de sus alimentos, si ahí están con este problema y hay el caso de una señorita que dentro del corte dice, ¿no? ¿Te imaginas comer una ensalada y tener efectos secundarios de por vida? ¿Sí? ¿Será capaz que el dinero es más importante que la ética? Entonces son preguntas que nos pueden retumbar bastante para pensar qué es lo que estamos consumiendo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a ti, Irma, por esa presentación tan interesante que sí efectivamente nos deja pensando un poco. Nos preguntan en el chat, Jaime López, ¿tienes publicados estos resultados? No, recién estamos terminando, es una primera parte. Estamos viendo ya la descripción del paper para poderlos publicar. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que no. Ah, sí, sí, sí. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Este proyecto está siendo financiado por alguna entidad? Actualmente es un fondo interno de la universidad. Entonces, no hay parte del fondo nuestro como universidad,